Hola nuevamente, bienvenidos a todos a nuestro canal Prosperidad Individual. Necesitamos ser orientados a tener prosperidad, pues desde pequeños, en general, la mayor parte de todos los individuos no tenemos educación financiera, es decir, cómo comportarnos respecto a la administración de nuestros recursos personales, en el dinero y nuestro patrimonio personal, como son nuestros bienes personales llamados generalmente activos. Ahora bien, nuestros padres desde que nacemos nos han forjado en nuestra visión acerca de cómo enfocar nuestros intereses personales y generalmente se nos ha enseñado, como el común de las personas, a tener nuestra mente enfocada en una educación académica para poder desenvolvernos dentro de la adultez para llegar a tener una, entre comillas, mejor situación personal en el ámbito financiero y personal. Pero lamentablemente esto no ha garantizado hoy en día, porque ha quedado demostrado que tener mejor educación no garantiza una mejor situación económica si no estamos educados en este aspecto. La prosperidad muchas veces no tiene una relación muy directa con nuestra gran educación académica, pues en la adultez se requieren en otro tipo de cualidades y desarrollo de habilidades de tipo comercial para salir adelante en el aspecto económico individual. Ha quedado demostrado que en la práctica han existido hasta el día de hoy personas que no han tenido demasiada educación personal, incluso a tal grado que no han completado la educación básica para llegar a estar en una posición económica y social importante. Empezaremos con ejemplos históricos que nos indican esto. La biografía de John D. Rockefeller es digno de mencionarla, pues este hombre de negocios, que de acuerdo a los registros ha llegado a ser el hombre más rico en tiempos modernos de la humanidad, con una fortuna estimada en 663.400 millones de dólares. Absolutamente nadie ha alcanzado ese patrimonio hasta el día de hoy. Bueno, este hombre de negocios tuvo un comienzo muy difícil en sus primeros años de vida. Nació en Richford, Nueva York, el 8 de julio de 1839, en una familia de clase media. Su madre, Elisa, era una mujer muy organizada y dedicada a atender su familia, y su padre, William Avery Rockefeller, no fue modelo de fidelidad conyugal ni ejemplo para sus seis hijos. Alejado del seno familiar por largos periodos, cuando volvía sus bolsillos por lo general estaban llenos de dinero e increíblemente volvía cargado de regalos para su mujer y sus hijos. Mucho más tarde, John descubría que su padre no era más que un impostor que visitaba las reservas indígenas vendiéndoles a sus moradores toda suerte de objetos, y posteriormente fue mucho más rentable la venta de productos farmacéuticos que vendía como panacea para el cáncer. De su madre Elisa heredó no solo el físico, sino la estricta moral calvinista, además de los muchos principios básicos de su vida, entre ellos el orden y la dedicación. John Davison demostró desde muy joven ser inteligente y muy aplicado. Esto forjó en él una personalidad muy fuerte y lo impulsó desde pequeño a realizar sus primeros negocios. Recolectaba piedras para pintarlas y venderlas a sus compañeros, cuyos pagos depositaba en un frasco azul que él denominó más tarde como su primera caja fuerte, que guardaba celosamente en su habitación, logrando a la larga amasar la pequeña fortuna de $50, que para la época representaba una suma de dinero considerable. Rockefeller alega que fue entonces cuando pudo aprender una de las lecciones más valiosas de su vida, cuando un día un amigo de su padre fue a su casa a pedirle un préstamo para saldar
un par de deudas que estaba a punto de vencer. Su padre no tenía el dinero, pero él sí, y acordó prestárselo con un interés del 7%. Rockefeller se sorprendería posteriormente cuando, al cabo de un año, recibió una suma monetaria muy superior a la que había dado originalmente. Por ello, él acuñó la frase: no trabaje por el dinero, deje que el dinero trabaje por usted. De allí en adelante, todas sus ganancias serían religiosamente contabilizadas en una libreta que él llamaba el Registro A, y comenzó a fundamentar la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. Se mudó con su familia a Ohio, Cleveland, donde su padre consiguió una mejor oportunidad de trabajo y además fue puesto en una escuela comercial, de donde salió a los 16 años. Ese mismo año obtuvo su primer empleo en una empresa de corredores y comerciantes en granos, donde trabajó con mucho entusiasmo, sin fijarse en horarios, perdido en ese mar de cifras que tanto le apasionaba. Por la noche, en la cama, repasaba mentalmente las operaciones financieras del día, tratando de descubrir en qué podría haber obtenido mejores ganancias. Ya a sus 16 años, John Davison Rockefeller era contador en Cleveland y mostraba gran competencia en esa rama, trabajando para la firma Hewitt & Tull y otras empresas, ya ganando al tercer año $600 anuales, una suma considerablemente alta para esa época. Sin embargo, cuando le negaron un aumento de $200, decidió instalar un negocio por cuenta propia. Tenía ahorrados $800, pero le faltaban otros 1000 para crear su primera firma de corretaje. Su padre se los adelantó con un interés del 10% hasta que alcanzara la mayoría de edad. Así fundó con su socio M. B. Clark la firma Clark y Rockefeller, que obtuvo en el primer año beneficios de por $4000 y en el segundo cuadruplicó la suma. Después empezó a invertir en el sector cafetero, aumentando más su patrimonio, pero pese a esto aún no estaba satisfecho. Fue en ese entonces cuando empezó a darse cuenta de que su ciudad Cleveland, por convertirse en una de las ciudades con más desarrollo industrial, le daba más importancia a la industria petrolera, como una enorme demanda que empezó a darse por este combustible, y que pronto se convertiría en la mayor fuente de energía del mundo. En el próximo capítulo podremos ver cómo también se fue desarrollando este imperio que fundó este caballero John D. Rockefeller, y así podríamos continuar con la historia para que nos pudiéramos dar cuenta de la enorme fortuna que hizo este hombre. Así que en el siguiente capítulo vamos a ver esa parte.